Hola a todos, en esta oportunidad veremos listas en Python. Comenzaremos con lo más básico de una lista. Bueno, tenemos que decir que una lista en Python es considerada una colección junto con otras tres que forman parte de estas colecciones, que son los diccionarios, los sets, los conjuntos y las tuplas. Bien, nosotros nos vamos a concentrar específicamente en las listas. Y tal como su nombre lo indica, ¿cierto? Es una lista de datos, pudiendo ser del mismo tipo o de diferente tipo. Incluso también pueden ser listas de lista. Comenzaremos con lo más básico, como crear una lista. Le asignamos, igual que cualquier variable, el nombre, y tenemos que utilizar los corchetes. Podemos declarar. Aquí estamos declarando una lista y la podemos también declarar e inicializar al mismo tiempo. Es decir, podemos, por ejemplo, agregar elementos a la lista, ¿cierto? Y podemos comprobar que esos elementos se encuentran dentro de la lista imprimiéndolo. Ahí imprime esa lista. Podemos incluir dentro de esta misma lista también elementos de diferente tipo. Aunque no es ideal, ¿cierto? Porque la idea fundamental es que sean, ojalá, del mismo tipo para los casos que queremos trabajar nosotros, ¿ya? Bien, pero está esa flexibilidad. Bien, entonces esa es la forma de crear una lista. Podemos crear una lista también sin ningún elemento. Bien, lo que nos mostraría, ¿cierto? Los paréntesis sin nada. O sea, en realidad los paréntesis y los corchetes. Identifiquemos bien, porque en programación los paréntesis, los corchetes y las llaves se aplican para distintas cosas, por lo tanto es importante diferenciarlos. Bien, y también podemos ver cómo acceder a los elementos de la lista. Por ejemplo, acá en esta lista números vamos a agregar nuevamente unos pocos números, ¿cierto? Imprimimos la lista y aparecen los números, pero también podemos acceder a los elementos de la lista, porque en el fondo una lista, ¿qué es? Una lista es una estructura, ¿cierto?, que permite almacenar más de un eh, más de un dato. Es como, son muy similares a los arreglos. Los arreglos tienen la característica que los datos tienen que ser del mismo tipo. Las listas son un poquitito más flexibles en ese sentido, porque, por ejemplo, si yo tengo una lista de números, en esa lista de números yo podría almacenar, a ver, veamos qué números teníamos acá. Tenemos el 1, el 4, el 6 y el 7. El 1, el 4, el 6 y el 7. Vamos a achicar esto. Ahí tenemos los elementos que pertenecen a esta lista. Esta sería nuestra lista, ¿cierto? Ahí estaría el conjunto de elementos. Bien, y estas listas se identifican internamente por un índice. Por ejemplo, el primer elemento de la lista tiene el índice 0, el segundo el índice 1, el tercero el índice 2 y el cuarto el índice 3. Bien, esta lista tiene además, ¿cierto? Bueno, entonces eso significa que si nosotros, por ejemplo, queremos acceder a mostrar eh, un, ¿cómo se llama?, un elemento específico de la lista, podríamos hacer un print. Bien, el nombre de la lista, esta lista le llamamos números con plural, ¿cierto? Paréntesis, e indicar el índice del elemento que queremos mostrar. Por ejemplo, queremos mostrar el elemento que se encuentra en el índice 1. Si nosotros tomamos esta sentencia, ¿cierto?, y la llevamos acá a Python, ejecutamos, ¿cierto? Si se fijan, nos muestra el 4. ¿Por qué el 4? Porque, tal como dijimos anteriormente, los elementos están ordenados en forma interna por un índice y el índice empieza en 0. Por lo tanto, el índice 1 corresponde al 4. Si queremos mostrar el primer elemento, ¿cierto?, tendríamos que hacer referencia al índice 0. Bien, de esta forma nosotros podemos crear una lista.
podemos mostrar toda la lista, podemos, ¿cierto? Esto sería leer los elementos de la lista. Los elementos de la lista, ¿cierto? Leemos los elementos de la lista con índices. Bien, ¿cómo agregamos elementos a la lista? Agregar elementos a la lista. Utilizamos un método que es el método append. Entonces tomamos la lista, escribimos append y dentro de paréntesis normales, ¿cierto? Le asignamos o le pasamos a esta función, le pasamos el elemento que queremos agregar. Por ejemplo, queremos agregar el 8. Si después mostramos nuevamente nuestra lista, ¿cierto? Ejecutamos. Ahí incorporó al final de la lista el elemento 8. ¿Qué es lo que hace append? Agrega al final elementos a la lista. También podemos insertar elementos a la lista. Ahora insertar elementos en la lista. Eso significa que a diferencia del agregar, el insertar da cuenta de que podríamos este elemento nuevo, ¿cierto? Podría estar ubicado en una posición distinta que sea al final. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos números.insert y tenemos que indicar, aquí tenemos que pasar dos parámetros, ¿cierto? Tenemos que pasar el elemento que queremos insertar y además tenemos que pasar la posición, o más bien dicho, el índice de donde queremos insertarlo. Por ejemplo, en el índice, el elemento 90 en el índice 2. Lo ejecutemos. Bien, bueno, no estamos mostrando nada, ¿cierto? Vamos a recurrir al print. Copiamos, pegamos y en la posición, no, esto es al revés, hubo un pequeño error acá, ¿cierto? Ahí sí, ejecutamos, ahí sí, ¿cierto? En la posición 2 del elemento, hizo un recorrido completo para después dejar el elemento en otra parte, pero efectivamente los parámetros, el primer parámetro de la lista indica, ¿cierto?, el índice, y el segundo elemento indica el segundo parámetro indica el elemento que le voy a pasar a la lista. Entonces, en el índice, quiero en el índice 2, ¿qué cosa? Quiero el número 90. ¿Bien? Y ahí se pasa a la lista, se inserta en la lista. Esto en realidad es una funcionalidad bastante buena porque en las listas, en estructura de datos, insertar elementos en las listas es bastante complicado, hay que crear una lista nueva, hay que copiar los elementos, trasladar todos los elementos, copiar una lista nueva con un elemento adicional, trasladar todos los elementos para el final, para dejar el espacio para el elemento que queremos insertar. No es menor esta función insert, bien, que nos permite insertar elementos en la lista en una posición específica. Obviamente tiene que ser una posición que exista dentro de la lista, porque por ejemplo estos tienen 5, 6 y decimos que queremos en la posición 7. Bueno, justo teníamos la última posición que era la posición 7. ¿Y qué pasa si tenemos la posición 8? La posición 8, o sea, nos está diciendo que si queremos insertar, ¿bien?, y la posición o el índice supera la posición de la lista actual, ¿cierto?, lo agrega al final. ¿Bien? Pero la funcionalidad consiste, o específicamente ¿cómo se llama? Su objetivo es que se inserte en una posición específica, tal como ahí. La queremos insertar en la posición o en el índice 0. Es ahí donde está insertada. Bien. ¿Cómo podemos recorrer los elementos de la lista? Porque acá podemos mostrar la lista completa, ¿cierto? Acá podemos acceder, agregar elementos a la lista a través de, aquí mostramos la lista completa, acá podemos ir mostrando los elementos indicándole el índice, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, recorrer esta lista?
Esta lista es ideal, ¿cierto? Recorrer, vamos a poner acá, recorrer los elementos de la lista. Lo podríamos, es ideal para recorrerlo con un ciclo for, ¿cierto? For i in, y le pasamos, tenemos varias alternativas, le pasamos la lista y vamos imprimiendo, por ejemplo, los elementos. Acá vamos a mostrar aquí un separador de ambiente para que te fijas, y ahí tenemos el 90, el 1, el 4, el 6, el 7, el 8, que son todos los elementos de la lista, y lo fuimos recorriendo a través de un ciclo for. Esto lo podemos hacer de distintas maneras. También, por ejemplo, podríamos hacer el ciclo for y obteniendo el largo de la lista. ¿Cómo obtenemos el largo de la lista? Llamamos a la función len. Queremos saber cuál es el largo de esta lista que se llama números. Entonces podríamos utilizar el for i in range, ¿cierto? Y le pasamos el valor del largo de la lista. Y ahí, fíjense, vamos mostrando, aquí vamos a ir mostrando solamente el índice, que sería el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero si quisiéramos mostrar los elementos de la lista, ¿cierto? Hacemos referencia al nombre de la lista, que sería números, y entre paréntesis hacemos referencia a la i, que nos va dando el índice. Por lo tanto, ahí nos aparecerían nuevamente, ¿cierto?, los elementos. Y este formato se usa bastante porque también nos permite mostrar la lista como nos imaginamos que se almacena. Por ejemplo, queremos ir mostrando el valor de i. ¿Te fijas? En la lista número sub 0 está el 90, en el número sub 1 está el 1, en el número sub 2 está el 4, en el número, y así sucesivamente. Bien, con eso podemos recorrer los elementos de la lista. Y nos faltaría, tenemos como agregar elementos, tenemos como buscar elementos, ¿cierto? Rescatar los elementos, tenemos como recorrer la lista, tenemos como agregar al final o agregar en una posición específica, y nos faltaría como eliminar elementos de la lista. Y para eso tenemos dos métodos. Tenemos, veamos, eliminar elementos de la lista. Tenemos el método pop y el método remove. Originalmente el nombre de los métodos para eliminar elementos de la lista es pop, pero remove tiene otra característica. Pop, por ejemplo, nosotros la estructura de pop, tenemos que pasar el índice del elemento que queremos eliminar. Bien, en esta lista supongamos que queremos hacer un números.pop y queremos eliminar el 1, el que se encuentra en la posición 1. Obviamente después tenemos que mostrar la lista, ¿cierto?, para que verifiquemos si efectivamente se eliminó ese elemento. Vamos a poner el mismo separador de ambiente aquí para que vayamos diferenciando los distintos procesos que estamos haciendo con las listas. Entonces aquí le ponemos eliminar, ¿cierto? Eliminar con pop. Ejecutamos y ahí está. Eliminar con pop. Dijimos que eliminamos el que se encuentra en la posición 1. ¿Cuál se encontraba en la posición 1? Justamente se encontraba el 1 en la posición 1. Se eliminó y se ajustó automáticamente la lista a la nueva cantidad de... ¿Qué diferencia tiene este pop con el remove? Lo que pasa es que cuando yo elimino un elemento de la lista, este método pop, la particularidad que tiene es que antes de eliminarlo me lo devuelve, me lo retorna. ¿Bien? Por lo tanto, yo podría almacenar en una variable que se llame, por ejemplo, elemento eliminado, porque una vez que lo elimino ya lo pierdo, pero si lo guardo en una variable que se llame elemento eliminado, ¿cierto?, tengo el elemento y sé cuál es el elemento que se eliminó. Entonces podría mostrar acá algo así como usted ha eliminado, y ponemos elemento eliminado de la lista. Ejecutamos, veamos si es verdad, y ahí dice usted ha eliminado el 1 de la lista, ¿cierto?
¿Qué pasa si elimináramos, por ejemplo, el de la posición 0? No me va a mostrar el 0, me va a mostrar el elemento que eliminé de la lista. Usted ha eliminado 90 de la lista, ¿cierto? Nos faltó imprimir, después del... nos faltó mostrar el print de la lista para verificar que efectivamente se eliminó el elemento. Ejecutemos de nuevo. Y ahí está, ¿cierto? Ahí está la lista. 90, 1, 4, 6, 7, 8. Eliminar con pop. Usted ha eliminado el elemento 90 de la lista y ahí no aparece más el elemento. Bien. Y la diferencia que tiene con remove hace lo mismo, pero a remove le tengo que pasar el elemento que quiero eliminar y además no me retorna nada. Bien, entonces por ejemplo, a ver, ¿cómo sería remove? Sería números.remove, ¿cierto? Y le digo que quiero eliminar, a ver qué... Ya se me olvidó que teníamos, a ver. Tenemos el 1, el 4, el 6, supongamos que queremos eliminar el 6. Queremos eliminar el 6 y mostramos finalmente la lista para ver cómo queda al final. El 6 lo tenemos que eliminar, ¿se fija? Ahí previamente teníamos el print número, el 1, el 4, el 6, el 7, el 8. Y aquí dijimos queremos remover el 6, pero no el índice, queremos remover el elemento 6, independiente de donde se ubique. Y elimina el elemento 6. Bien. Bien, y eso serían los métodos y las funciones principales que nos permiten trabajar con listas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahora, a ver, vamos a guardar otro, o vamos a en este mismo archivo, lo vamos a borrar. Por ejemplo, podríamos crear, no sé, una lista de nombres en blanco. Podríamos crear, podemos hacer un ciclo que nos permita, por ejemplo, no sé, ingresar nombres a la lista. Vamos ingresando nombre, ingrese nombre. Vamos ingresando nombre por teclado, ¿cierto? Y le vamos diciendo que nombre.append, ese nombre que se va generando lo vaya agregando a la lista y me vaya mostrando la lista como va quedando. Veamos, a ver. Ingresa nombre, Juan. Ya, Juan, ingresa nombre, Pepe. ¿Te fijas que lo va agregando al final? Mario, María, Josefa, va agregando elementos a la lista. Bueno, aquí no le di nada para salir, pero... Y este va agregando elementos en blanco. Puedo agregar números. Bueno, se van agregando elementos a la lista. Bien, y podría crear, por ejemplo, dos listas, nombres y edades, por ejemplo. ¿Y cuál es la idea? La idea sería en la primera lista almacenar los nombres de alumnos, 3 nombres de alumnos, y en las edades de esos alumnos. Entonces aquí ingreso el nombre, lo agrego a la lista, después le digo edad, igual int input, ¿cierto? Ingrese edad, ¿cierto? Y le digo edades punto append edad. Bien, y listo. Ingreso, vamos a suponer que si ingresamos un 0, si la edad es igual a 0, vamos a hacer un break. Bien. O sea, si se ingresa la edad en 0, se hace un break. Bien, claro que igual la almacenaría, mejor preguntamos, ¿desea continuar? La opción input, desea continuar o desea salir, presione 1, presione 1. Entonces acá si la opción es igual a 1, hacemos un break. Bien. Y listo, ¿te fijas? Y al final, después cuando sale el ciclo, podemos mostrar la lista.
podemos mostrar la lista. ¿Y cómo la podríamos mostrar? La podríamos mostrar con un for, por ejemplo, in, y elegimos cualquiera de los dos, porque como los dos tienen la misma cantidad de elementos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que estas dos listas estén relacionadas. Entonces podríamos decir, que si yo, for i in range, necesitamos el largo de cualquiera de las dos listas. Rescatamos el largo de cualquiera de las dos listas, por ejemplo, rescatamos el largo de la lista nombres y le decimos que for i in range. Bien, y listo, y vamos imprimiendo el nombre y además imprimimos la edad. Su nombre es, sería nombre sub i, y su edad es, dentro sería edades sub i, ¿cierto? Si ejecutamos, veamos, ingrese nombre Juan, edad 23, desea salir, presione 1, no, quiero continuar. Pepe, edad 45, qué sé yo, María, edad 99, desea salir, sí. Ah, me equivoqué, parece. Qué raro. Debería haber salido, ¿no? Porque ingresé 1 y si la OP... Ah, pero cometí un error acá, fíjense. Esto es un string y aquí lo estoy validando como que fuese un número. ¿Ven? Entonces acá nos faltó poner la comilla. Ahora sí. Juan, 34. Deseo continuar. Pepe, 16. Deseo continuar. María, 45. Deseo continuar. No, quiero salir. Salgo y ahí está. Su nombre es Juan y su edad es 34. Perfecto. Su nombre es Pepe y su edad es 16. Su nombre es María y su edad es 45. Entonces podemos trabajar, podemos generar una especie de tabla, ¿cierto? Ya que estamos en base de datos, podemos generar una especie de tabla donde podemos ir emparejando, ¿cierto? Con los índices, la edad que corresponde a cada nombre y podríamos crear listas de ¿cómo se llama? De más tipos de datos. Bien. Bueno, esto es como una introducción porque más adelante vamos a ver también que podemos crear, por ejemplo, no sé, yo puedo crear otra lista que se llame alumnos. ¿Bien? Y puedo tener algo súper interesante dentro de esta lista alumnos. Puedo tener otras listas. Y por ejemplo aquí en la lista alumnos podría tener la lista nombres, la variable nombre y la variable edades. Bien. Y si imprimo, vamos a poner alumnos porque la lista es en plural, ¿cierto? Imprimo esta lista alumnos al final. Vamos a poner un separador de ambiente aquí. Vamos a poner lista de listas. Y si ejecutamos, Juan 34, Pepe 18 y quiero salir. Y si se fijan, la lista de lista me guarda en forma interna, ¿cierto? Bueno, aquí puse cualquier cosa. ¿Qué pasó aquí? A ver. No, aquí no mostró los datos muy ordenados. Lo que pasa es que acá yo creo que convendría mostrarlos, por ejemplo, con un for. For i in. Igual que antes, ¿cierto? Tomo este mismo largo de nombre. Range, por ejemplo, n. Y le digo que quiero imprimir. Veamos, ¿qué quiero imprimir? Quiero imprimir en formato. Quiero imprimir de la lista alumnos la posición 0, ¿cierto? Donde están los nombres. Quiero imprimir el primer elemento. Perdón, el elemento i. Bien, para que vaya iterando sobre los elementos. De la lista alumno quiero imprimir la posición 1 donde está la edad. Quiero que vaya imprimiendo los elementos que vayan apareciendo en la lista, ¿cierto? Y si la ejecutamos ahora, veamos, vamos a ingresar tres datos: edad 45, Pepe edad 65 y María edad 25.
y quiero salir, salgo, y si se fijan ahí tengo la lista de listas ya como una sola lista donde aparece el nombre, la edad, nombre, edad, nombre, edad. Sería una distinta forma de utilizar esta lista de listas ya con más datos. Bien, bien, aquí tenemos las funciones básicas de lista. Si se fijan, la lista es indispensable, ¿cierto? Recorrer sus elementos con un ciclo. Y también va a ser indispensable utilizar el control de excepciones, lo que habíamos visto en las clases anteriores. Pero la idea es que en esta oportunidad, ¿cierto?, vayamos probando esta forma de trabajar con listas. Les voy a subir una actividad. Les voy a subir una actividad para que la desarrollen de aquí al día sábado y que está relacionado específicamente a esta forma de trabajar con listas. Bien, estimados, eso es todo por ahora. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.